Buenos días, mi nombre es Roberto Mendoza, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la Escuela de Administración de Empresas del Núcleo de San Antonio de los Altos. Y hoy le voy a hablar sobre la gerencia y el entorno empresarial. Los factores externos. El mundo y sus condiciones son cambiantes. Las empresas operan en un entorno que pueden ser hasta cierto punto predecible, pero todos saben que los factores externos a la empresa pueden cambiar rápidamente e influir en las operaciones diarias, de modo que podría llevar a la organización a su desaparición en poco tiempo. ¿Cuáles son los factores externos que un empresario debe tener en cuenta? Como parte de los ambientes específicos, resulta importante tomar en cuenta los proveedores, los clientes, los competidores, el gobierno y los grupos de intereses. Los factores económicos. El ambiente económico no solo le interesa a los negocios cuya misión es la producción y la distribución de bienes y servicios que la población desea y por lo que puede pagar, pero también es de mayor importancia para otros tipos de empresas organizadas. Algunos de los factores económicos en el ambiente general que pueden afectar las prácticas administrativas en una organización, los cuales son las tasas de interés, el porcentaje de inflación, los cambios de ingresos disponibles, el índice del mercado laboral y el ciclo económico general. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. El Producto Interno Bruto es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la demanda final en un país o una región durante un periodo determinado de tiempo. Normalmente este periodo es de un año. Es usado como objeto de estudio de la macroeconomía. Las divisas. Es toda moneda extranjera, es decir, que pertenece a una soberanía monetaria distinta a la nuestra. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. De este modo, se pueden establecer distintos tipos de cambio entre divisas, que varían constantemente en función de las diversas variables económicas, como el crecimiento económico, la inflación o el consumo interno de una nación a algo. La tasa de interés es el precio del dinero o pago estipulado por encima del valor depositado, que un inversionista debe recibir por unidad de tiempo determinado del deudor, a raíz de haber usado su dinero durante ese tiempo. Con frecuencia se le llama el precio del dinero en el mercado financiero, ya que refleja cuánto paga un deudor a un acreedor por usar su dinero durante un periodo. Factores políticos y sociales. Las condiciones políticas incluyen la estabilidad general de los países en que opera una organización y las actitudes específicas que los funcionarios gubernamentales electos tienen hacia el rol de los negocios en la sociedad. El ambiente político, las actitudes y las acciones de los legisladores y líderes políticos y gubernamentales cambian con el flujo y el reflujo de las demandas y creencias sociales. El gobierno afecta prácticamente a todas las empresas y todos los aspectos de la vida. Con relación a los negocios desempeñan dos papeles importantes, como los de fomentar o los de limitar. Si ellos fomentan, es cuando estimulan la expansión y el desarrollo económico. Proporciona ayuda mediante la administración para pequeños negocios, subsidia determinadas industrias, ofrece ventajas fiscales, respalda la investigación y el desarrollo e incluso protege a algunas empresas mediante aranceles especiales. Por último, el gobierno también es el mayor cliente al comprar bienes y servicios. El desempleo es equivalente a la desocupación en la fuerza de trabajo, es decir, aquellas personas mayores de 15 años de edad que desean trabajar y no están trabajando. Técnicamente se denomina desocupación neta. La población mayor de 15 años se divide en dos grupos: la población activa o que desea trabajar y la población inactiva o que no desea trabajar. La inseguridad jurídica es un principio del derecho universalmente reconocido que se basa en certezas del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce o puede conocerse lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público. Las decisiones gubernamentales. Los gobiernos federales, estadales y locales
influyen en lo que las organizaciones pueden o no hacer. Ciertas organizaciones, en virtud de sus actividades, son controladas por dependencias gubernamentales específicas, como por ejemplo, si su empresa fabrica productos farmacéuticos, lo que usted puede vender queda determinado por la Administración de Alimentos y Drogas. Las organizaciones gastan mucho tiempo y dinero para cumplir con las regulaciones gubernamentales, pero los efectos de estos reglamentos van más allá del tiempo y del dinero. También reducen la discrecionalidad administrativa y restringen las operaciones disponibles para los administradores. El control cambiario es un instrumento de política cambiaria que consiste en regular oficialmente la compra y la venta de divisas en un país. De esta manera, el gobierno interviene directamente en el mercado de moneda extranjera, controlando las entradas y las salidas de sus capitales. Las decisiones gubernamentales con respecto a las leyes laborales. La Ley Orgánica del Trabajo surgió como consecuencia de las importantes contradicciones surgidas con la instauración del modelo neoliberal, que en Venezuela vivió su momento de mayor intensidad a partir del año 1989. La ola privatizadora de entonces, entre otras medidas económicas de gran impacto social, impulsó una serie de luchas sociales que llevaron al reordenamiento de una serie de reglamentaciones dispersas en diversas normas de distintas categorías, remozando de esta manera el contrato social existente. Las leyes ambientales. Es un complejo conjunto de tratados, convenios, estatus, reglamentos y el derecho común que, de manera muy amplia, funcionan para regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos o el medio ambiente natural, hacia el fin de reducir los impactos de la actividad humana tanto en el medio natural y en la humanidad misma. La competencia y rivalidad en el sector industrial. No todas las empresas están invirtiendo lo suficiente para vigilar a sus competidores. Algunas creen conocerlos porque simplemente compiten con ellos, sin percibir la necesidad de un sistema formal de inteligencia competitiva. Otras creen que nunca podrán conocer lo suficiente a sus competidores, por lo tanto, ¿para qué se preocupan? No obstante, las empresas que poseen sensibilidad diseñan sistemas para obtener información continua de sus competidores. Las empresas deben saber 5 cosas sobre los competidores. La primera, ¿quiénes son los competidores? La segunda, ¿cuáles son sus estrategias? La tercera, ¿cuáles son sus fuerzas y debilidades? La cuarta, ¿cuáles son sus objetivos? Y la quinta, ¿cuáles son sus patrones de reacción? Algunos tips para la menor rivalidad que pueda existir. El número de empresas en el mercado. Las dificultades para abandonar el mercado. Dificultad al crear una página o una imagen. Si hay dificultad en crear una imagen, en el sector habrá menos rivalidad. Productos estacionales y los grados de especialización. A mayor especialización en los procesos productivos, menor rivalidad. El conflicto. El conflicto puede definirse como diferencias incompatibles percibidas que resultan e interfieren en interferencias u oposiciones mutuas. En otras palabras, es un proceso en el cual una parte percibe que sus intereses están en oposición o se afectan adversamente por otra u otras partes. Los conflictos no son la destrucción o la contaminación de las organizaciones como muchas personas suelen decir. Los conflictos más bien son oportunidades para que dé paso para que los cambios se generen, y en dichos cambios los conflictos, si son canalizados y encaminados de la manera correcta, tendrán como resultado el aprovechamiento del mismo. Existen innumerables ejemplos y experiencias de cómo han beneficiado a las organizaciones el aprovechamiento de los conflictos, o bien como yo le he denominado el otro lado de la mano, es decir, el análisis de los conflictos, pero desde los puntos de vista de los que se encuentran involucrados. Las causas de un conflicto: fallas en la comunicación, diferencias estructurales, ambigüedad de los roles, recursos escasos, incompatibilidad de metas, sistema de recompensas pobremente diseñado, diferencias de poder y estatus, diferencias personales y conflictos anteriores que no se hayan resuelto. Las consecuencias de un conflicto: estimulan el análisis crítico,
puede motivar a un mejor ambiente competitivo donde todos den un mejor esfuerzo. Proporcionan un desequilibrio inicial que estimula una búsqueda de alternativas. A veces limpia la atmósfera. Crea el caos y el desorden y genera deficiencia. Puede alejar la atención de los objetivos organizacionales. Limitan el funcionamiento organizacional y el manejo del conflicto por parte del gerente. El manejo del conflicto por parte del gerente. Un conflicto bien gerenciado es la manera más usual en la que las organizaciones procesan un cambio a nivel institucional, siendo los supervisores los responsables de manejarlo. Por ello se estudian los sistemas de gerenciamiento de conflicto, a su vez que se revisan los canales establecidos para resolverlo. Por esta razón, se considera que el gerente moderno deberá saber controlar las situaciones conflictivas, siendo esta una de sus habilidades primordiales. El manejo en la negociación. La negociación permite que el conflicto se resuelva de una manera conciliadora para ambas partes, que deberá quedar lo más satisfecha posible con el resultado. La negociación deberá realizarse mediante un acuerdo equilibrado donde ambas partes ganan. El manejo en uso de compromiso. Cuando las metas son moderadamente importantes, pero no son dignas del esfuerzo o la ruptura potencial que existe en los modos más alternativos. Cuando dos alternativas con el mismo poder están fuertemente comprometidas con objetivos mutuamente excluyentes, están en una negociación de tipo laboral. Para conseguir acuerdos temporales sobre asuntos complejos, para llegar a soluciones rápidas por falta de tiempo, o como modalidad alternativa cuando no han tenido éxito ni la colaboración ni la competencia. El manejo en el uso de la evasión. Cuando definitivamente no existe ningún tipo de interés por enfrentar el conflicto, o cuando el asunto es trivial de importancia pasajera, o cuando hay otros problemas más importantes para tratar. El manejo en el uso de la cooperación. Para buscar una solución integradora cuando los puntos de ambas partes son demasiado importantes, cuando su objetivo es el aprendizaje, para combinar las ideas de personas con distintas perspectivas acerca del problema, para un mayor compromiso incorporando los intereses del otro en una decisión que implica consejo, y para obviar los sentimientos hostiles que han estado interfiriendo en una relación interpersonal. El estrés en la organización. El estrés es la respuesta involuntaria y natural de nuestro cuerpo ante los entornos que nos resultan amenazadores o retadores, necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy en día se confunde con una patología. La mejor manera para prevenir y hacer frente al estrés es reconocer cuando aumentan nuestros niveles de tensión y ante qué estímulos o situaciones. Es una enfermedad peligrosa para las economías industrializadoras y en vías de desarrollo, perjudicando a la producción al afectar la salud física y mental de los trabajadores. Los costos humanos son significativos. Aproximadamente más del 15% de las enfermedades cardiovasculares de los hombres y del 20% de las mujeres se deben al estrés relacionado con el trabajo. Las causas del estrés laboral. Sucesos diarios estresantes de pequeña intensidad. Según algunos autores, este tipo de sucesos pueden provocar efectos psicológicos y biológicos más importantes que los que puedan generar acontecimientos más drásticos como la muerte de un familiar próximo o los sucesos de tensión crónica mantenida. Son aquellas situaciones capaces de generar estrés mantenido durante periodos en tiempos más o menos largos. El estrés que supone tener un hijo que tiene problemas cada día a consecuencia de una enfermedad, drogadicción, etc. Las consecuencias del estrés laboral. A nivel del sistema de respuestas fisiológicas, a nivel del sistema cognitivo y a niveles del sistema de motor. Estrategias para reducir el estrés. La técnica de relajación. El objetivo de las técnicas de relajación es reducir el grado de activación física presente en el estrés. Como se ha mencionado antes, la fuente de esta activación reside en nuestras respuestas biológicas, arcaicas ante una situación que consideramos amenazante. Aumento del ritmo cardíaco, respiración rápida, elevación del tono muscular del cazador de la prehistoria que tenía que hacerle frente a la manada de lobos o huir físicamente de peligro.
Y la técnica de respiración. Un control correcto de la respiración es una de las estrategias más sencillas y potentes para hacerle frente a una respuesta de estrés. Uno de los síntomas del estrés es la hiperventilación. Respiración rápida, acelerada y superficial que contribuye a aumentar los niveles de estrés. Gracias por su atención.